Bueno, lo primero de todo, buenas tardes a todos y gracias, Cristina, y a Women in Retail por invitarnos a participar en este evento. Hemos visto antes la ponencia del compañero de IKEA, que la verdad tenemos valores muy comunes. Veremos ahora, pues somos socios y estamos colaborando ya en distintos proyectos, ¿no? Yo hoy os quiero hablar de cómo la automatización de la cadena de suministro supone una ventaja competitiva y cómo, además, gracias a esa eficiencia, es un claro enfoque y palanca para nuestro crecimiento, para vuestro crecimiento. Permitidme que me presente muy brevemente. Mi nombre es Juan Pablo Jiménez, soy director de Desarrollo de Negocio de DHL Supply Chain para España y Portugal. 1, 2, 3. Ten ese número en mente. 3 ideas para marcar la diferencia en España y Portugal. Innovación, excelencia, sostenibilidad. Nuestros 3 pilares para que nuestros clientes estén satisfechos. Innovación. El futuro es nuestro, porque ya estamos trabajando en él. Inteligencia artificial y Big Data para predecir la demanda. Procesos robotizados, automatización, robots colaborativos, AGVs, drones o lo que nuestro cliente necesite. Excellence Simply Delivered. Gracias a nuestros 7.000 empleados conectados con una cultura centrada en el cliente. En cada uno de nuestros 54 almacenes en España y Portugal que dan servicio en todos los sectores. Lo que nos diferencia es nuestra gente y su formación avanzada y especializada y que desarrollan su trabajo desde nuestros 5 centros regionales de recursos en Iberia. Personas con diferentes y sólidas capacidades, porque promovemos la diversidad y la inclusión. Y estamos orgullosos de las 48 nacionalidades de nuestros empleados en DHL Iberia. Personas comprometidas porque sabemos cómo hacerlas felices en el trabajo. Por eso conseguimos estos resultados. 5,2% de rotación voluntaria anual. Líderes en España. 89% de nivel de compromiso. Líderes en España. Best place to work. Sostenibilidad. ¿Puedes imaginar una cadena de suministro con 0 emisiones? Nosotros sí. 0 emisiones a partir de 2050, beneficiando a nuestros clientes con nuestras soluciones Go Green. Sabemos que es nuestra responsabilidad. Innovación, excelencia, sostenibilidad. 3 ideas, pero solo una forma de llevarlas a cabo. Trabajando con pasión en DHL. Bueno, pues después de esta breve presentación y como ingeniero que soy, dejadme compartir con vosotros algunos datos. Vamos a empezar primero con una pregunta. ¿Tenéis idea de la cantidad de contenedores que recibimos de retail en Europa al día? ¿Qué pensáis? ¿Cuántos contenedores recibimos al día en Europa para el sector retail? ¿Alguna cifra, alguna idea? ¿No? Para que os hagáis una idea, recibimos entre 40.000 y 50.000 contenedores al día. Este número, que es un número brutal, si lo ponemos en perspectiva y fuésemos capaces de hacer un Tetris, equivaldría a 200 campos de fútbol. De ellos, solo, y digo solo entre comillas, el 10-15% son para el sector del comercio electrónico. Ese comercio electrónico es un sector, como todos sabéis, de alto crecimiento que va a representar en el año 2030 6,5 billones de dólares y que va creciendo en unas tasas de un 10% interanual. Por lo tanto, tenemos un consumidor que se siente cómodo comprando online y que además valora muy positivamente el servicio y la logística que le damos en la cadena de suministro. Tanto es así que el 74% de los consumidores que tienen una logística adecuada, una supply chain adecuada, comprarán más en vuestras tiendas. O dicho de otra manera, aquellos consumidores que no perciban una logística adecuada comprarán menos en vuestras tiendas. Por lo tanto, la logística ha pasado de ser un centro de coste a convertirse en una palanca estratégica para nuestras compañías. Siguiendo un poco con la batería de datos, McKinsey dice lo siguiente: el aumento de las ventas el primer año en empresas que mejoran su cadena de suministro será del 10 al 15%. Por lo tanto, existe una relación directa entre tener un servicio de calidad con aumentar las ventas directas que tenemos en vuestras compañías. Además, ese consumidor compra cómo, dónde y cuando quiere.
Ejemplo de ello es que las redes sociales, que tradicionalmente las usábamos para interactuar entre nosotros o con nuestros clientes, van a aumentar muchísimo las ventas en el año 2026, tanto que más de un 20%. Pero ese consumidor que compra donde y como quiere, ya está comprando cross-border, lo que supone una complejidad más y un reto adicional más, porque los envíos cross-border representan entre 3 a 5 veces más de coste que los envíos domésticos tradicionales. Bueno, bien, si hubiésemos llegado hasta aquí, diríamos, tenemos un sector en alto crecimiento que es interesante, en el que la logística representa una gran palanca para el crecimiento y hemos visto esa relación directa, y además tenemos un consumidor que más o menos lo tenemos controlado. Alguno de vosotros dirá, y lo comentaba Carlos antes, el compañero de IKEA, oye, Juan Pablo, falta una caja negra que tengo yo en mi tienda, en mi cadena de suministro, que es la logística inversa. Pues bien, el 20% de los pedidos que se realizan se devuelven. Y no solo eso, sino que además hay estudios que dicen que alrededor del 5 al 7% de esos pedidos que se devuelven suponen una logística inversa fraudulenta. Si a ello le sumamos que el 69% de los compradores de la generación Z, entre los que me incluyo, pero me prometo que yo esto no lo hago, hacen bracketing, es decir, se compran una camisa blanca, pero luego se compran otra de otro color, otra talla, y ya, pues bueno, pues pruebo y me compro una camiseta de distintos colores y distintos tonos para luego devolverla. Hace que el lío que tengamos sea todavía más complejo. Claro, con todo esto, y ya nos aburro con más datos, la pregunta del millón es, oye, ¿y cómo resolvemos esto? ¿Se puede resolver? Porque es un sector, insisto, alto crecimiento, nos interesa estar, estamos todos, un consumidor que compra cómo, dónde y cuándo quiere, que además está cambiando los patrones, la logística hemos visto que está relacionada directamente con aumentar el crecimiento y que además tenemos el problema de la temida logística inversa. Pues la respuesta es sí, sí que existe una respuesta y es con velocidad y redes logísticas globales. Os cuento en la pantalla, no sé si lo podéis ver bien, en amarillo vemos, y traigo el ejemplo de DHL de aquí de la región de EMEA, si lo hiciéramos a nivel global sería extrapolable, vemos aquellos centros de fulfillment o para operaciones pure player que tienen un tamaño mediano alto, es decir, operaciones dedicadas, normalmente dedicadas y específicas para un cliente en concreto. Si analizamos además los centros de alta demanda, vemos que teníamos una necesidad para también establecernos en esos puntos. Y lo que hemos hecho, como veis, es crear una red de almacenes de fulfillment totalmente interconectada a nivel global. Esa red nos permite dar servicio a empresas de tamaño más reducido, tamaño mediano y de gran tamaño. Los principios son equivalentes en ambas redes. En primer lugar, es un producto estandarizado que permite replicar una operación que tenemos en España a cualquier otro territorio. Es un servicio end-to-end, es decir, desde la entrada de la mercancía, almacenamiento, servicios de valor añadido para acabar con la última milla y el customer service, que es tan importante y preocupa tanto. Es un servicio escalable, flexible, puede empezar en una dimensión reducida para ir creciendo y la implementación y la implantación es rápida, tan rápida que puede ser de semanas o incluso en muchos casos un plug and play. Claro, otro punto importante aquí es la visibilidad. Ese end-to-end lo tenéis que tener disponible. Y así es. Tenéis visibilidad total de lo que pasa en vuestra cadena de suministro. Seguimos hablando de ello y decíamos que esta es la solución para el problema que hemos visto y los retos que afrontamos en el comercio electrónico, pero esto no sería suficiente si no estuviera basado en 3 pilares. El primero de ellos es la sostenibilidad. A día de hoy en DHL todos nuestros almacenes son neutros en emisiones de carbono. En el año 2050 las emisiones serán 0 proveniente de nuestra logística. No vemos el crecimiento sin sostenibilidad. El segundo pilar son las personas. Fijaos, permitidme una reflexión. Yo cuando empecé mi carrera profesional veía este tipo de acreditaciones con gran admiración, porque no eran típicas de las empresas logísticas, normalmente eran más típicas de grandes compañías farmacéuticas, grandes tecnológicas, y hoy en día en DHL podemos decir que nos sentimos muy orgullosos por ser no solo Great Place for Work, sino por ser el único operador logístico en nuestro país que tiene esta acreditación. Y es más, dentro del ranking de empresas Great Place for Work ocupamos la 6ª posición.
Esto es gracias, como veis ahí, al compromiso, al engagement de los empleados de la compañía, que tienen un 89% de compromiso. Decíamos que eran necesarias 3 pilares. Primero, sostenibilidad. Segundo, personas. Y el tercero, la automatización. Fijaos, detrás de mí estáis viendo un almacén automático. Podríamos denominarlo el almacén del futuro, seguro que a muchos os parece ciencia ficción. En la esquina superior vemos un almacén rojo. Esto pues, podría sugerir un sitio donde se preparan pedidos. Vemos robots que se mueven solos y personas. Además, vemos unos camiones, unas furgonetas, en las que parece que, bueno, nos sugiere, ¿verdad?, la imagen, que están conectados a la red y que además pueden usar combustibles alternativos. La buena noticia es que esto no es el futuro, esto es el presente en nuestra compañía. Todo esto que vemos aquí existe y os lo voy a compartir ahora. Fijaos, en cuanto a las tecnologías, tenemos muchas disponibles. Os voy a contar alguna de ellas. Van a ir saliendo en imagen y les vais echando un ojo. La primera es un mecanismo de descarga autónomos en los que nos permite clasificar muy bien la mercancía para nuestros clientes. Ello nos da una mayor flexibilidad y una mayor calidad en todo el proceso y toda la cadena de suministro. Veíamos antes los robots de IKEA que se mueven de manera autónoma, son los que veis en pantalla, se mueven solo por los almacenes. Necesitan solo la acción humana en el proceso del picking, que es cuando preparamos nosotros los pedidos. Es más, ese tipo de robots los estamos utilizando en muchísimas operaciones porque nos da una elevada eficiencia de la cadena de suministro y nos da también muchísima flexibilidad. Este que veis en pantalla de descarga es un robot con el que hemos llegado a un acuerdo con Boston Dynamics, que publicamos la semana pasada, y vamos a instalar ya más de 1000 en todas nuestras operaciones. Cuando hablamos de automatización, no solo hablamos de robótica, no solo hablamos de mecanización, hablamos de inteligencia del dato, hablamos de Internet de las cosas y hablamos de inteligencia artificial, gracias a la cual somos capaces de predecir la demanda, predecir vuestra demanda y daros un mayor servicio con mayor precisión en las operaciones. Decíamos que había 3 pilares: sostenibilidad, personas y automatización. Si unimos sostenibilidad y automatización, os pongo el siguiente ejemplo. ¿Quién de vosotros no ha pedido un artículo pequeño y ha recibido una caja grande con muchísimo aire? ¿Verdad? Esto nos pasa a todos habitualmente. ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestras instalaciones? Estamos poniendo automatismos que nos permiten hacer la caja con el tamaño de lo que pedís. De esta manera conseguimos 2 cosas. Por un lado, reducimos los costes de cartón y costes de transporte, porque no transportamos aire, pero a la vez estamos siendo respetuosos con el medio ambiente. Los compañeros anteriores hablaban también de la experiencia del usuario. El Customer Journey para nosotros es fundamental, vuestro Customer Journey y la experiencia de vuestro usuario final. Gracias a este tipo de automatismos que os estoy comentando, vuestro cliente recibirá una caja con las dimensiones que necesita y no recibirá aire en ningún caso. Esto es nuestro presente, decíamos. Pero claro, si nos quedásemos aquí, nos faltaría dar un paso más, ¿no? Y es lo que intentamos y lo que estamos haciendo en nuestra compañía. Como líderes del mercado, tenemos también una responsabilidad en la que miramos hacia el futuro. Y en esa mirada al futuro, os comparto en pantalla este QR, por si alguno lo quiere coger. En DHL disponemos de 5 centros a nivel mundial de innovación y desarrollo. En estos centros analizamos las tendencias logísticas y las innovaciones con la idea de publicarlas cada 2 años y ver cómo van a penetrar esas innovaciones y esas ideas en el corto, en el medio y en el largo plazo. Os pongo el QR porque es un documento gratuito, yo creo que aporta muchísima información y vais a ver todo el alcance de tecnologías que van a impactar en la cadena de suministro. Si lo vemos un poquito en detalle, veis que tendría esta forma. Tenemos por un lado las tendencias sociales, tenemos por otro lado las tendencias tecnológicas y si el impacto va a ser mayor o menor en la cadena de suministro. Lo podéis filtrar además por distintos sectores de actividad. Si clicáis en cada una de ellas, también tenéis acceso a una breve explicación de cada una de las tecnologías. Por lo tanto, y ya con esto acabo, decíamos que la automatización es una palanca para el crecimiento del e-commerce, no solo para aumentar la eficiencia en las operaciones, sino que la logística se ha convertido en una palanca estratégica. Si hablamos de comercio electrónico, hemos visto que es un sector de altísimo
crecimiento muy interesante para todos nosotros, para todos vosotros, en los que la logística se ha convertido en una pieza clave. Hay muchos retos, hemos hablado de algunos de ellos, los de mi generación que devuelven más de lo debido. Hemos hablado también de los retos que estamos afrontando de un consumidor que compra dónde, cómo y cuándo quiere, y hemos visto que estos retos los podemos afrontar con cadenas logísticas globales y ágiles. Pero más importante todavía, basada en 3 pilares, el primero de ellos la sostenibilidad, el segundo las personas y el tercero la automatización. Muchísimas gracias.